Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestras lecturas bíblicas diarias. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar nuestros audios, nuestros mensajes, porque de esta manera nos apoyan, nos dan ánimo y seguimos adelante. Por supuesto que a nosotros, los ministros de Dios, los predicadores, los que enseñamos la palabra, nos corresponde seguir adelante, aunque algunas personas se desanimen, a veces se cansan, a veces de pronto pueden hacer críticas acerca de lo que enseñamos y no podemos detenernos cualquiera sea la situación, aunque nos quedemos solos o pocos, nosotros continuamos adelante porque ese es nuestro deber como ministros del Señor, seguir predicando, seguir enseñando. Pero también cuando conseguimos personas que nos apoyan, nos animan, están con nosotros peleándose esta batalla, pues es de gran gozo, es de gran alegría porque estamos viendo la respuesta de nuestro Dios a nuestras oraciones, ya que siempre le pedimos, Señor, trae gente que escuche tu palabra, despierta en el corazón de los oyentes hambre, despierta sed, despierta necesidad, que puedan buscar y que puedan decirle a otros que el Evangelio es maravilloso, que la palabra de Dios es lo mejor, es imprescindible, es indispensable para nuestra vida y que con urgencia la necesitamos. Así de que con esa alegría vamos a entrar en la lectura. Hemos leído en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, hemos leído 10 versículos. Entonces vamos a continuar a partir del versículo 11 en el día de hoy. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la Biblia. Y él mismo constituyó, es decir, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Leyendo el pasaje de ayer, nos daremos cuenta que nos está diciendo el Señor dio dones a los hombres. Y estos que mencionamos aquí son parte de esos dones que el Señor ha dado a su iglesia, dones maravillosos que nos fortalecen, dones que son para la edificación de la iglesia, dones que son principales ya que sirven para guiar al pueblo del Señor. Entonces aquí se nos mencionan, como usted quiera mencionarlos, pueden ser 4 o pueden ser 5. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y en cuarto lugar podría ser a otros pastores y maestros. Pero usted también puede mencionarlos diciendo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, si le parece mejor así. Yo considero que todos los maestros no son pastores. También algunos pastores no han desarrollado su capacidad como maestros. Pastorean y enseñan lo básico, pero no se han hecho maestros y esto es muy necesario. Es indispensable que los pastores sean estudiosos de la palabra, sean dedicados a la oración, sean más profundos que el resto de la congregación, ya que ellos son quienes guían, quienes enseñan, y la gente que asiste, el rebaño de Cristo, espera cada uno de ellos que cuando haga una pregunta, cuando tenga una duda, cuando necesite una buena consejería, ya sea de la vida devocional, de la vida matrimonial, familiar, o de la teología, ellos esperan respuesta del pastor, que el pastor tenga estos conocimientos. La verdad, mis amados hermanos, es que Dios a cada uno ha concedido la oportunidad de trabajar en algo. Unos son carpinteros, otros son mecánicos, otros albañiles, abogados, bueno, hasta políticos, doctores, en fin. Pero a los ministros de Dios se les concedió un puesto más alto, un más alto honor. Se les dio el privilegio de dedicar
dedicar todo el tiempo al estudio de la palabra del Señor y a la oración. Privilegio que no tienen los mecánicos, los doctores, los choferes, el mototaxista. Ellos tienen que estar en sus trabajos y cuando pueden, pues llegan a la casa, oran. Los que son cristianos, obviamente, estudian la palabra, se congregan como pueden, a veces llegan tarde por causa de sus trabajos, en fin, pero ahí llevan la vida cristiana con gran dificultad porque están dedicados a sus labores para sostener a su familia y todo lo demás, cubrir sus necesidades básicas de hogar o personales. Pero los ministros de Dios estamos dedicados y es que debemos estar dedicados. No entiendo cómo un predicador, un evangelista, un pastor, un maestro, que tenga un ministerio, lo que suele llamarse a tiempo completo. Estamos dedicados totalmente a la obra del Señor, aunque atendemos a nuestra familia, hogares, padres de familia o lo que tengamos que hacer, pero hemos sido apartados para el ministerio. Estamos dedicados. ¿Y cómo es posible que algunos desperdicien su tiempo en otras cosas, en trivialidades, y no tengan respuesta ni capacidad de enseñar a la iglesia del Señor? ¿Cómo puede llegar un pastor al púlpito el domingo y no haber leído un texto de la palabra en toda la semana, no haber profundizado en él y lanzar por ventura como el que tira una flecha al aire para ver dónde cae? Llegan el domingo al púlpito, abren la Biblia a la suerte, ponen el dedo donde primero se les ocurre y predican disparates y la gente sale siempre sin edificación. Y para rellenar el asunto, como lo hemos visto, porque soy testigo de eso, de cómo un predicador abre la Biblia, dice un texto bíblico, luego predica una hora no del texto, sino que dice de todo, echa cuentos, dice chistes, cuenta testimonios y testimonios, pero no se refirió al texto en nada, se apartó del texto por completo y para relleno, entonces dice, pasen aquí al frente que los voy a tirar al piso y les voy a echar aceite y voy a soplar en sus frentes porque aquí va a caer el poder de Dios. Y usan eso como relleno de manipulación para que entonces digan que el culto estuvo hermoso y poderoso y que algunos vomitaron y otros hablaron en lenguas y usan toda esta manipulación para decir que fue el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, si tuviéramos 2 días en el Evangelio, podríamos decir, o alguien podría decir que estamos equivocados. Pero ya cuando tenemos un buen rato en este camino y hemos visto tantas cosas y tanta manipulación y tanto desvío de la palabra y tanta falta de compromiso en los ministros del Señor, entonces podemos decir que esta afirmación, que parece una acusación, pero más bien es una autocrítica para nosotros como ministros, para nuestras iglesias, para los pastores y los predicadores, una autocrítica para que nos revisemos qué estamos haciendo parados en los púlpitos los domingos o en campañas cuando no tenemos nada que decir. Hemos sido constituidos ministros del Señor, ministros del Evangelio para llevar la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, porque cuando el Señor venga va a juzgar a todos. Que prediques la palabra, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con autoridad, con doctrina. Pero Timoteo, no cuentes demasiados testimonios, no desperdicies tu tiempo en el púlpito hablando tanto de tus cosas personales y tus problemas personales. Utiliza el tiempo para hablar la palabra, escoge textos bíblicos, ábrelos, expónelos fielmente, que la gente pueda verlos, leerlos, disfrutarlos, aplicarlos a su vida. Timoteo, predica la palabra, no fábulas, no otras cosas.
no pleitos políticos, no confundas a la gente y no termines entonces tirándoles aceite por la cabeza y soplando para entretenerlos y decir que estuviste ministrando en el poder del Espíritu. No mientas, no engañes, no manipules, Timoteo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hemos sido constituidos para eso. Para eso fue que el Señor llamó a los ministros del Señor. Él mismo los constituyó, a unos apóstoles. El Señor llamó a 12, como se nos dice en Mateo capítulo 10. Allí se nos muestra que el Señor llamó a 12. Entre ellos venía Judas, el traidor. Por eso cuando llegamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro sabe que el número que ha escogido el Señor son 12 y que a pesar de que se le llamaba también apóstoles a los que los acompañaban a ellos, no siendo apóstoles escogidos por el Señor, pues les decían apóstoles, les daban ese título por el hecho de estar con ellos, de acompañarlos, pero no estaban en los 12 que escogió el Señor Jesús. Se necesitaban por lo mínimo unas 6 o 7 características para ser un apóstol. Necesitaban ser escogidos por Cristo, llamados personalmente por el Señor, que Él con el dedo los señalara y dijera: Mateo, sígueme. Natanael, ven aquí. Así los llamaba el Señor. Pedro, deja las redes. Juan, Jacobo, vengan, síguenme de aquí en adelante. Era de esa manera que el Señor los llamaba. Tomás, Felipe, Judas, síganme. Era en persona, escogidos por el Señor. Él estuvo orando, pidiendo dirección al Padre. Lleno del Espíritu Santo los escogió y los formó. Durante 3 años les enseñó toda la teología completa. Respuesta para los que dicen que los apóstoles no estudiaron y no fueron a ningún instituto bíblico a prepararse. Ellos fueron al mejor instituto. Hoy tenemos muchos institutos bíblicos que unos pocos valen la pena, pero muchos institutos bíblicos no valen la pena. No enseñan realmente la palabra del Señor, la teología. Se va como de paseo allí a que les den una credencial sin haberse realmente preparado. Pero ellos, los apóstoles, fueron al mejor instituto bíblico. Se llamaba Instituto Bíblico Jesús de Nazaret. El Señor mismo les enseñó toda la teología, todo, escatología, demonología, angeología. El Señor mismo les enseñó la palabra, homilética, hermenéutica, oratoria, todo lo que necesitaban. Algunos de ellos eran hombres ordinarios como el apóstol Pedro, pescadores rústicos, recios, dispuestos a pelearse con el que fuera, con espada en la cintura, capaces de arrancarle la cabeza al que les buscara problemas. Pero el Señor los transformó con su enseñanza. El poder del Espíritu Santo los llenó cuando Jesús les dijo: quédense aquí y esperen la venida del Espíritu Santo, porque Él los va a guiar a toda verdad y toda justicia. Los capacitó durante 3 años en toda una enseñanza y práctica en vida devocional. Un buen estudio les dio de todas las escrituras y se graduaron con honores y llegaron a ser los apóstoles que fundaron finalmente la iglesia del Señor, o pusieron las bases que Cristo les había dado, siendo el principal fundamento, la piedra del ángulo principal, el Señor Jesús. Así de que, mis amados hermanos, estos hombres que fueron comisionados por el Señor para predicar podían decir: somos los apóstoles. Ellos debían plantar iglesias por todas partes y este era también el respaldo del Señor. Entonces, habían sido llamados por el Señor, debían plantar iglesias, hacer señales, prodigios y milagros. Era otra señal maravillosa de los apóstoles. Ser mártires de Cristo era otra señal maravillosa. Era otro sello principal de que habían sido comisionados por el Señor. Además de eso, debían terminar el canon de las Escrituras. Estaban puestos para eso,
para cerrar el canon de las Escrituras. La Biblia se cerró en Apocalipsis capítulo 22. Allí se cerró la revelación. Después del capítulo 22 no hubo ni existe revelación nueva en cuanto a doctrina, no existe. Alguien puede dar un mensaje de alguna cosa provisional, momentánea, pero todo lo que diga debe estar sujeto totalmente a la Escritura. Por eso la carta a los Corintios, en el primer libro a los Corintios, el capítulo 14, cuando nos habla del hablar en lenguas y de los que dicen tengo alguna palabra para la iglesia especial, dice unos hablen, profeticen y los demás juzguen de acuerdo a la palabra para ver si tal cosa es de Dios o no es de Dios. Porque no existe revelación nueva en cuanto a doctrina. En cuanto a fundamentos para la iglesia, no existe nada nuevo. Por eso cuando hoy resultan predicadores diciendo, ya el Espíritu Santo cambió su manera de ministrar y ahora ministra es en risas y ahora ministra es en borracheras, les preguntamos a esas personas, ok, esa es una revelación nueva. ¿Puede usted decirme dónde está eso en las Escrituras? Porque es extrabíblico, fuera de la Biblia y contradice la Escritura, ya que el mismo Espíritu Santo dice que todo se haga decentemente y con orden. Y usted dice que el Espíritu Santo bautiza ahora en borrachera, en vomitadera y también en risas. Entonces puede mostrarme en la escritura y se han molestado cuando decimos esto. Puede decirme en la escritura dónde está. No existe revelación nueva. No existe otra cosa fuera de lo que el Señor ya instituyó y ya dejó. Se cerró el canon en el capítulo 22 porque era una señal, un sello de que estos eran apóstoles llamados y escogidos por el Señor. La Biblia se cerró y ya no hay más nada que decir sino lo que está escrito en 66 libros. Y si son 66 libros tan extensos, tan largos, tan profundos, y son miles y miles de versículos en donde en cada versículo encontramos a Cristo y debemos encontrarlo al estudiar y al predicarlo, entonces, ¿qué más tenemos que inventar y decir fuera de la Biblia? ¿Es que 66 libros no son suficientes? Estos libros son una muestra de que el Señor instituyó apóstoles y profetas que nos dejaron la escritura. Estas señales, además de que otra más, es que tenían que haber visto a Cristo resucitado. Esa es otra de las señales fundamentales de los apóstoles. Entonces, cuando hoy en día tenemos a tantos apóstoles nuevos por ahí, diciendo que el Señor los llamó, los constituyó como apóstoles, les preguntamos, ¿tienen estas características? ¿Fueron llamados en persona por el Señor Jesús? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si el apóstol Pablo dice en el capítulo 15 a los Corintios en la primera carta, a mí, el último de los apóstoles, como a un abortivo, se me apareció. El último, a mí, dice Pablo. Entonces, ¿cómo se les apareció a ellos? ¿Cuándo? El Señor volverá a aparecerse, sí, cuando Él venga en gloria. Ahí todo ojo le verá. Pero de lo contrario, cuando la iglesia suba a la presencia del Señor, sea arrebatada para estar con Cristo Jesús, ahí veremos nosotros al Señor cara a cara. Y la humanidad le verá en su segunda venida, cuando venga en gloria, todo ojo le verá. Entonces estos señores, ¿cómo pueden decirnos que se les apareció el Señor? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo sustentan eso en la palabra del Señor? Además tenían que haber visto a Cristo crucificado y verlo resucitado, especialmente resucitado. ¿Y dónde ellos lo han visto resucitado? ¿Cuándo lo vieron resucitado? A Pablo lo criticaron diciéndole, usted no fue llamado por el Señor. Y él dijo, sí, yo iba camino a Damasco en el capítulo 9 de Hechos, iba persiguiendo cristianos y el Señor se me apareció. Y me dijo que yo había sido llamado y escogido para ser apóstol, mensajero y mártir del Señor. Pero usted no lo ha visto resucitado. Claro que sí, él se me apareció en una luz radiante. Y yo le pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Él se me apareció. Yo lo vi, Él me escogió, me llamó en persona, yo lo vi resucitado, lo vi en gloria, Él se me apareció, estoy diciendo la verdad y cuenta el testimonio. Ah, pero tenías que haber sido formado en persona por Jesús y Él no te formó a ti. Él formó a los demás apóstoles, pero a usted no, señor Pablo. Claro que sí.
En 2 Corintios capítulo 12 les cuento parte de ese testimonio. Él me llevó al tercer cielo y me mostró cosas inefables, cosas inexplicables. Me mostró la gloria, todas las cosas y las maravillas de palabras que incluso no es permitido hablar al hombre porque no encontramos palabras para describir todas las maravillas que el Señor nos ha mostrado. Por lo menos a mí se me reveló y me dio muchos misterios que tengo que explicar a la iglesia. Entonces los que no lo aceptaban como apóstol tendrán que aceptarlo como apóstol. Cuando Judas se quitó la vida, el apóstol Pedro en el capítulo 1 debía esperar que viniera el Espíritu Santo, porque era él quien iba a escoger al apóstol que hacía falta. Pero encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos al apóstol Pedro que se pone en pie. Todavía no había venido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino en el capítulo 2. Y el Señor Jesús había dicho a los apóstoles, esperen a que venga el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad y toda justicia, pero ustedes deben esperar. Entonces no esperaron. Pedro toma en el momento el liderazgo y les dice, debemos escoger a un apóstol, porque el número es 12. Él dice, debemos completar el número que el Señor Jesús dejó, instituyó, constituyó para el ministerio apostólico. Entonces, a los demás les pareció bien escuchar el liderazgo de Pedro y dijeron, ¿qué hacemos? Dicen, bueno, vamos a la suerte. No dice la Biblia qué tipo de suerte usaron. Vamos a imaginarnos alguna forma, una botella, por ejemplo. Hacen girar y entonces cayó allí a uno de ellos porque habían escogido a dos. A Matías y a otro hombre los habían escogido para que uno de ellos dos, que también habían visto a Cristo resucitado, pudieran ser el número 12. Y dice, la suerte cayó sobre Matías. Pues el texto bíblico no nos dice exactamente que el Espíritu Santo escogió a Matías, sino la suerte cayó sobre Matías. Y dice que Matías entonces fue contado con los 12. Por eso los teólogos y los eruditos tienen una discusión entre si este era el 12 que hacía falta o no era. Pero algunos otros eruditos discuten y dicen, allí no dice que el Espíritu Santo lo escogió, sino que más adelante en el libro de Hechos capítulo 9 dice que el Señor Jesús mismo escogió al apóstol Pablo y Pablo dice, a mí, el último de todos, el más pequeño, como a un abortivo, y dice, yo que soy el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante, a mí se me apareció de último. Entonces yo quisiera, mis amados hermanos, que no entremos en la discusión de los eruditos en este aspecto. Veamos qué sería en este caso de la lectura lo más lógico. Creemos que el Señor Jesús mismo escogió al apóstol Pablo y el número era 12, ya que Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14 nos dice que en el cielo, en los muros de la ciudad de la Nueva Jerusalén, hay 12 columnas y en esas 12 columnas están escritos los nombres, dice, de los 12 apóstoles de Cristo. Allí están bien escritos y seleccionados y sellados esos nombres para decirnos que el Señor escogió 12 apóstoles. Entonces aquí en la carta que estamos leyendo, capítulo 4, verso 11 o versículo 11 de la carta a los Efesios, Pablo dice, y a unos constituyó apóstoles. Bueno, ese era su ministerio. Junto con ellos, dice el Señor, a otros constituyó profetas. El Señor Jesús dijo que los profetas fueron hasta Juan. No obstante, ese estilo de profecía terminó con Juan el Bautista, los que tenían que apuntar hacia Cristo, ya que los profetas del Antiguo Testamento no eran como estos nuevos profetas que vemos por ahí en las iglesias, entreteniendo gente y diciéndole, Señora, tú vas a parir un niño y le vas a poner de nombre a Augusto y tú le vas a poner Arturito y el niño va a ser el que va a sostener a la familia en la vejez y la gente llora con estas cosas. Y luego, señora, Dios me muestra que usted va a comprar una camioneta este año, la camioneta que usted ha estado pidiendo es azul y una vino tinto también. Y entonces la señora llora, bueno, a mí me muestra Dios que usted va a montar un negocio, le va a ir muy bien y la gente llora con estas cosas. Los profetas del Antiguo Testamento nos dejan prueba contundente de para qué los llamó el Señor. El Espíritu Santo los usaba
para guiar a todos hacia Cristo. Ellos eran representantes de Cristo o tipo de Cristo y debían guiar a todo el pueblo hacia Cristo. Ese era el centro fundamental de su mensaje, no era entretener a la gente, no, era mostrar el carácter de Dios, la autoridad de Dios, la santidad de Dios. Por eso Natán, cuando se aparece a David, lo confronta y le dice, ese hombre eres tú, el hombre que debe morir, para conducirlo al arrepentimiento, que era el mensaje de los profetas. No era entretener gente en los cultos y hacer espectáculos y luego pedir pactos y diezmos para volverse millonario y que le pusieran alfombra. Estos profetas de hoy son una payasada. No es más que una bola de hombres que están por ahí enredando a la gente y confundiéndola. Tienen un montón de iglesias confundidas y cobran grandes sumas de dinero. Tenemos tanto los fatalistas como los de la prosperidad. Son los dos extremos y entre ellos mismos son enemigos. Los profetas fatalistas ven una calamidad en cada esquina y andan insultando a las iglesias con gritos y amenazas y ven el apocalipsis todos los días y nunca se cumple ninguno de esos fatalismos que ellos dicen. A duras penas una que otra profecía se cumplen y por eso les dicen profetas. Algunos de ellos están incluso, hay uno de ellos que es muy famoso por las redes y muy querido por nuestras iglesias y lo respetan y lo honran como si fuera el gran profeta en Venezuela, lo quieren mucho y está acusado actualmente de delincuente, tiene varias demandas por varios delitos y el hombre sale en algunos videos insultando a las personas que lo demandan, que lo denuncian y les declara muerte, los amenaza, los insulta con palabras totalmente groseras y que no son obviamente de un ministro del Señor porque lo descubren en sus delitos y lo acusan de una y otra cosa en distintas oportunidades de estos delitos. Amados, estos son los profetas modernos que tenemos. Por un lado tenemos a los de la prosperidad y por el otro lado los fatalistas. Los fatalistas diciendo un montón de profecías y desastres que casi nunca se cumplen y los de la prosperidad adivinando carros y dinero y aparte de eso pidiendo para ellos hacerse millonarios. Son dueños de aviones, de empresas muy famosos en las redes, son teleevangelistas archifamosos, tienen castillos, mansiones, guardaespaldas y las iglesias evangélicas los sostienen, los aplauden y los idolatran. Nada que ver con los profetas del Antiguo Testamento de la Biblia. Ninguno de ellos se parece a los siervos del Señor. Ahora bien, cuando el Señor Jesús llamó a los apóstoles, también hubo profetas en ese tiempo. Estos profetas no escribieron libros, los que acompañaron a los apóstoles fueron unos pocos profetas. Creo que uno de ellos se llamaba Ágabo, por ahí aparece en el libro de los Hechos, y no eran muy famosos, no tuvieron libros, no escribieron, pero ayudaron a los apóstoles en constituir la iglesia, en terminar de establecer todas las doctrinas y las bases, ayudaron a los apóstoles en guiarlos en ciertos momentos, como la advertencia que se le hace a Pablo cuando vayas a Jerusalén, vas a ser atado y golpeado. Pero el Espíritu Santo no le dijo que no fuera, solo le advirtió que iba a sufrir por la causa de Cristo, recordándole las palabras del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dijo que de todas maneras iba a ir, aunque padeciera y sufriera por la causa del Señor, iría a ese lugar. Y esas palabras se cumplieron. Eran palabras que de verdad se declaraban y se cumplían. Pero cuando la revelación terminó en el capítulo 22 de Apocalipsis, allí este ministerio también cierra porque ya no hay más nada nuevo que decir. Esto es lo que a mucha gente en nuestras iglesias no les gusta, pero tenemos que exponerlo porque así está en la palabra. En el capítulo 22 se cerró la profecía al estilo bíblico, la revelación nueva. Ellos tenían siempre una revelación nueva. Por ejemplo, el Apocalipsis no le fue dado a Pablo, le fue dado a Juan. A Pablo se le dio revelaciones maravillosas, poderosas y profundas, pero no se le dio el Apocalipsis, se le dio a Juan. Cada uno tenía una función, cada uno tenía revelación. Pedro, por ejemplo, recibió revelación del Señor cuando se le preguntó a los apóstoles, ¿quién dice el pueblo o los hombres que soy yo? Dijo el Señor Jesús. Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías que ha resucitado,
Otros dicen que alguno de los profetas, quizá Jeremías, en fin. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ellos tenían todas estas revelaciones claras, concisas, directas, y así se fue cerrando el canon de las Escrituras. Ellos vieron a Jesús glorificado hablando con Elías y con Moisés allá en el monte cuando subieron a orar, y entonces lo vieron tanto que Pedro se quedó asombrado y dijo, Señor, quedémonos a vivir acá. Hagamos unas enramadas para Elías, para Moisés, para ti, y quedémonos aquí porque esto está hermoso, está glorioso. Pero no era tiempo para eso. El Señor Jesús les dijo, bueno, vamos a descender, ya todo pasó, han tenido una maravillosa experiencia, no quiero que por ahora le cuenten a los demás lo que ustedes han visto aquí, hasta que yo esté con mi Padre glorificado, entonces ustedes tienen derecho a contar todas estas experiencias y revelaciones que les estoy dando. Cuando cierra el canon de las Escrituras en Apocalipsis 22, amados hermanos, hoy tenemos a un montón de gente diciendo que después del que se cerró el canon de las Escrituras, ellos también han ido al tercer cielo, han ido al infierno, han visto un montón de cosas, se han encontrado con Jesús, han hablado con él. Encontramos que cuando el Señor Jesús se apareció a Pablo, él cayó asustado y quedó ciego. Cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos, él quedó como muerto, asustado, atemorizado. Cuando se le apareció a Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel cayó como muerto, asustado, petrificado. Y así cada uno de los siervos del Señor que cuentan en la Biblia estas experiencias maravillosas quedaron como muertos. Hoy tenemos un montón de gente diciendo que escuchó la voz audible de Dios, otros dicen que han visto cara a cara al Señor Jesús, pero no han sentido ese pánico. No han quedado como muertos, al contrario, he encontrado gente que dice, y yo discutí con el Señor Jesús y le reclamaba, ¿por qué tal cosa, Señor? Amados, por favor, no sé si reír o llorar con esas revelaciones tan raras. Discutí con el Señor Jesús, le pregunté y me enojé con él, y el Señor Jesús me respondió, así cara a cara de tú a tú, como Abraham hablaba con Dios tan cerquita como que si fueras del mismo tamaño. O sea, Pablo queda sorprendido, queda mudo, queda ciego, no sabe cómo hablar, cómo expresar, luego recibe revelaciones y dice palabras inefables que no soy capaz de expresar, no existe, no me es permitido explicarlo, no hay lenguaje humano de explicarlo, pero estos van al cielo cada rato. Hay unos jóvenes por ahí en Colombia que dicen que fueron al infierno y luego cuando se descarriaron contaron que ellos se habían puesto de acuerdo para engañar a la humanidad con ese testimonio y estuvieron vendiendo esos productos de testimonios por todas las iglesias y los invitaron a campañas internacionales para contar. ¿Y dónde reciben a esta gente? Bueno, en nuestras iglesias evangélicas, porque nos gusta el espectáculo, nos gusta el show, no nos gusta escuchar la palabra seria, la palabra concienzuda. La lectura seria y devocional nos aburre a los evangélicos. Parece que a muchos evangélicos les aburre. Yo me incluyo por no ser eh, despectivo. Pero mis amados hermanos, la verdad, a mí no me aburre el estudio de la palabra. Me fascina, me gusta leer, estudiar la palabra, saborearla, gustarla, aplicarla a mi vida cada día. Me gusta estudiarla. No necesito espectáculos de televangelista ni pagar grandes sumas de dinero para ver a fanfarrones dándoselas de ungidos como si fueran Jesucristo. No, mis amados, solo hay un ungido, el ungido de los ungidos, el verdadero ungido, Jesucristo el Señor. Así de que no necesitamos pagar esas grandes sumas de dinero para ver a alguien que dice que es apóstol, para ver a alguien que dice que es profeta internacional. Tenemos a Jesucristo y lo conseguimos en la habitación de rodillas gratuitamente
nos ponemos de rodillas, cantamos, oramos, lloramos en su presencia, abrimos la Biblia, la leemos de rodillas, apasionados y lloramos horas y horas llorando en la presencia de Dios y gratuitamente salimos de esa habitación llenos del poder del Espíritu Santo. Eso no significa para ir a demostrar que somos poderosos, no, para mostrar al mundo la humildad, la sencillez, las maravillas de Cristo, la sabiduría que da Cristo. Y eso es gratis, porque el Señor lo da gratis. Así de que todos estos señores que dicen ser apóstoles y profetas pueden ir recogiendo su maletica, bien empacadita, la ropa bien dobladita y por favor que se marchen y nos dejen la vida en paz, que dejen las iglesias en paz, que bastante estorbo han hecho y bastante daño, que recojan su maletica y se vayan a vivir en Marte, donde ellos dicen que han subido al espacio exterior y han visto tantas cosas, que vivan por allá en su mundo, que vivan en las nubes donde ellos dicen que viven. Nosotros estamos aquí muy gozosos de enseñar a la iglesia la verdad y la verdad está escrita en la Biblia, sola escritura y fuera de la Biblia no hay ninguna verdad, no existe otra verdad sino lo que está escrito. Como dijo Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento es Cristo y los demás miren cómo edifican porque nadie puede poner otro fundamento que lo que es la verdad, lo que ya está escrito, lo que está cimentado. Nadie puede hablar de otras nuevas revelaciones, otras nuevas verdades. Entonces a unos constituyó apóstoles y a otros profetas. La misión de los profetas era llevar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, al Mesías, al único Salvador que existen. Eran los portavoces de Dios porque el canon no había sido terminado. Pero una vez que cierran estos ministerios poderosos, el Señor nos deja en la iglesia otros ministros poderosos que también nos ayudan y usan la profecía pedagógica, que es la enseñanza de la profecía que está escrita en la palabra del Señor. Entonces, a unos instituyó apóstoles, a otros profetas, pero a otros evangelistas. Estos son los que tienen la capacidad de predicar evangelísticamente, es decir, llevar las buenas noticias del evangelio de una manera convincente. Los evangelistas son capaces de predicar en las calles, en las esquinas, en campañas internas o fuera de la iglesia con un solo fin, atraer las almas a Cristo. Tienen una manera muy audaz de expresarse y de predicar de manera que las personas vienen arrepentidas a los pies del Señor. Y también tienen la capacidad de anunciar el Evangelio, aunque ninguno venga, pero que todos puedan escuchar las verdades y las advertencias del Señor, la compasión del Señor, las advertencias de los juicios que vienen y echar la red y pescar en el nombre del Señor. Dios les da esa audacia, esa capacidad, esa elocuencia para predicar como evangelistas. Amados hermanos, los que hemos hecho misión, labor de evangelistas, sabemos lo que esto significa y el gozo que se siente ver a las almas venir arrepentidas a Cristo. Yo hasta el día de hoy me mantengo predicando en las calles y cuando salgo con mi corneta a predicar a las calles, yo no necesito siempre que me inviten a predicar campañas en iglesias. Por ejemplo, anoche fui invitado a una iglesia para predicar y tenía un público y estuvo muy hermoso toda la enseñanza, la gente aprendió, aplaudió a Cristo, dio gloria a Dios, porque tenemos invitaciones todavía por cumplir, muchas todavía por cumplir. Pero no siempre espero a que alguien me invite y me preste una tarima, un púlpito y me organice algo para predicar. No, yo mismo me organizo y salgo a la calle. Me paro en cualquier esquina con mis cornetas y allí predico la palabra del Señor, aunque pocos me escuchen. La verdad es que todos escuchan, pero se hacen los que no escuchan. Y allí me paro, predico la palabra y algunos pocos vienen y me dicen, incluso con lágrimas, Pastor, ¿puede usted orar por mí? Y me cuentan sus problemas en la calle. He atendido en la calle delincuentes, gente que está huyendo de la justicia, delincuentes pistoleros me he encontrado ahí en el puente internacional. Me han dicho yo ando en lo malo, pastor, y me han mostrado que están armados y he orado por ellos, les he hablado del arrepentimiento. Jovencitas, adolescentes que trabajan en la prostitución y están por ahí en las calles, también las he confrontado. Homosexuales, también he hablado con ellos y les he dicho, tú sabes que eres un hombre, ¿verdad? Y me han dicho, sí, la verdad es que sí, estoy claro. Y sabes que así estás perdido, pues sí, pero ¿qué puedo hacer? Yo nací para esto. No, tú no naciste para esto, tú eres un varón.
y puedes ser un varón de Dios porque Dios te hizo hombre. Y he hablado con ellos también, con mujeres lesbianas he hablado. Una de ellas me confesó y me dijo, sí, yo sé que estoy perdida, pero es que estoy muy enamorada de otra mujer y la amo apasionadamente y siento que me muero por ella, y pude predicarle también la palabra del Señor. Así es que cuando salimos a las calles nos hemos encontrado con criminales, delincuentes, asesinos, guerrilleros, asaltantes, limosneros, mendigos. Anoche le hablaba a un mendigo que tiene una pierna totalmente despedazada y pude hablar con él, le dimos algo de comer, oramos, le hablamos de Cristo, le recordamos la palabra y estas cosas porque los evangelistas tenemos esa pasión por hacerlo. Todo cristiano debería tener esta pasión. Lamentablemente les da miedo, dicen que no saben qué decirle a la gente, que se les ata la garganta, que la lengua se les hace un nudo, que les da miedo acercarse a alguien. Entonces Dios tiene que seleccionar evangelistas porque toda la iglesia debería ser evangelista, pero lamentablemente pues no es así. Dios los comisionó, los llamó, los mandó, vayan por todo el mundo y disipulen al mundo entero, prediquen al mundo entero, hagan discípulos, bauticen y traigan gente a que escuche la palabra del Señor. Y ustedes pongan las manos y oren por los enfermos y habrá milagros y sanidades y Dios hará prodigios con ustedes. Pero la iglesia no lo hace. La mayoría de la gente sale de su trabajo para su casa y luego van al culto y del culto a la casa y no hacen más, les da miedo, temor, no sé cuántas cosas. Entonces Dios tiene que escoger entre ellos evangelistas que tengan esta sagacidad, esta capacidad, esta potencia y pierdan el miedo y hablen aquí y allá. Y por eso en cualquier esquina le hablo a un policía, a al chofer del taxi, al del carro, en la buseta, al que se sienta al lado mío. Dios tiene que levantar evangelistas para que hagan esta labor, porque el Señor quiere ver a toda la iglesia funcionando, pero no lo hacen. Entonces el Señor levanta a unos pocos para que puedan hacer esta labor. Bueno, el Señor constituyó a otros pastores. Los pastores son como un esposo para la iglesia, son como un tipo de Cristo, una representación de Cristo, de el que ama a la iglesia, el que ama a la esposa, la cuida, la pacienta, en cierta forma la regaña, pero la regaña con cariño, la regaña con amor, no se enseñorea de ella, no es el dueño, no, porque el dueño es Cristo. El pastor hace la representación de Cristo para guiarla hacia el Señor, su esposo único y verdadero. El pastor es amante, la enseña, la disipula, es un maestro, estudia, profundiza, ora, guía al pueblo de Dios. El pastor está comprometido y es inseparable de la iglesia. Por eso no es muy bueno cuando en las iglesias acostumbran algunas organizaciones a estar cambiando pastores, quitan a este, ponen al otro, quitan a este, ponen al otro, y la iglesia nunca termina de saber quién es realmente su pastor. Esto pues es muy triste, pero así suele pasar. Bueno, también tenemos por otro lado a los maestros que escudriñan la palabra, la raíz, la etimología de las palabras, de dónde viene la palabra, cuál es la raíz del griego, del hebreo, qué significa, en fin, de esto se trata. Entonces, estos ministerios que Dios escogió, que el Señor Jesús escogió para edificación de la iglesia, el tiempo se nos ha ido, total que mañana a la misma hora y por el mismo canal tendremos nosotros la enseñanza o la continuación de esto tan maravilloso que estamos aprendiendo.